Este programa es presentado por Itaú, Penner Automotores, Puerto Caacupemí. Muy buenas noches. Esta noche queremos hablar de posiblemente la ley más importante que tiene el país todos los años, que es la ley de presupuesto. ¿Por qué es la más importante? Y básicamente porque define cuáles son las prioridades en el campo financiero para el Estado paraguayo, dónde va a apuntar, en qué le va a poner más fuerza y a qué posiblemente le va a restar fuerza en algunos casos. Están con nosotros hoy Humberto Colmán, viceministro de Economía del Ministerio de Hacienda, ya un miembro de la casa, casi por decirlo. Tuviste la semana pasada, Humberto, Sí. y ahora volvés al tema para hablar de otro tema, ¿verdad? Bienvenido, Humberto. Buenas noches, Manuel, a toda la audiencia. Un gusto estar en tu programa y después paso por la administración, ¿verdad? En la planilla. Sí, le vamos a cobrar por publicidad al Ministerio de Hacienda. Y está con nosotros el viceministro de Administración Financiera, también del Ministerio de Hacienda, el responsable de hacer el presupuesto, Oscar Llamosas. Bienvenido, Oscar, al programa. Muchas gracias, Manuel. Un saludo a vos y a tu audiencia y a las órdenes para explicar, como dijiste, esta ley, una de las leyes más importantes del país y la principal herramienta que tiene el gobierno para llevar adelante sus políticas. Bueno, vamos a comenzar con algunas preguntas que creo que son importantes y creo que la gente tiene que conocer. ¿De cuánto es el presupuesto, Oscar? Bueno, el presupuesto tiene un monto total de unos 13.4 billones de dólares. Si lo comparamos con el presupuesto vigente, hay un crecimiento en torno al 2%. Realmente fue un presupuesto muy desafiante. Uno, por la situación o la coyuntura económica que impacta directamente en la posibilidad del fisco de recaudar impuestos. Y por otro, porque incorpora una nueva metodología en la elaboración del presupuesto, que es la herramienta del presupuesto por resultados, ¿verdad? Así que, como te decía, fue doblemente desafiante construir este presupuesto para el 2020. 13.4, estamos hablando más o menos de un 33% del Producto Interno Bruto de Paraguay en total, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Pero esto involucra no solamente a los ministerios, que se llama Administración Central, ministerios y secretarías en general, sino también involucra a las empresas públicas, por ejemplo, que es la administración descentralizada. ¿Cómo se dividen los montos en eso? Asimismo, estamos hablando de más de 100 entidades, como dijiste, las de la administración central, donde básicamente están los poderes del Estado, el poder ejecutivo con sus ministerios y secretarías, el poder judicial con todas sus entidades y el poder legislativo, ¿verdad? Y aparte de eso, incorpora a las entidades descentralizadas como empresas públicas, las universidades, las bancas oficiales del Estado, el IPS, etcétera, ¿verdad? Entonces, la distribución es más o menos homogénea, un 54% aproximadamente representa la administración central y el resto las entidades descentralizadas. Estamos hablando de unos 6.600, 6.700 de administración central y el resto sería la administración descentralizada. Así mismo. ¿Cuáles son los supuestos que se manejan, Humberto, dentro de este presupuesto? ¿Cuánto esperamos? ¿Cuánto va a ser el tipo de cambio? ¿Cuál va a ser el crecimiento estimado, recaudaciones? Sí, es más o menos lo que estuvimos hablando en el programa anterior, que ustedes ya estuvieron tocando también en los programas previos. Se espera un crecimiento del 4% de la economía, una inflación también del 4%, que es la meta oficial del Banco Central. Una recuperación del comercio de importaciones, eso es muy importante para la recaudación, cercano al 9%, y una leve depreciación de nuestra moneda con respecto al dólar, que sería un promedio de 6.380. Por supuesto, estas son estimaciones y ahí hay que decir que el presupuesto se basa en una estimación de ingresos y finalmente lo que tiene que ver con el gasto es un gasto máximo, una autorización máxima a gastar que siempre está, por supuesto, en función también de la recaudación. ¿Cuánto más o menos se ejecuta de este presupuesto normalmente?
Y está en torno al 90, 95%, más o menos dependiendo de la fuente de financiamiento, ¿verdad? Así como dijo Humberto, finalmente es una previsión o un tope máximo de gastos, pero que está sujeto a la recaudación, ¿verdad? Entonces, obviamente todos los gastos atados a impuestos, obviamente se va ejecutando en base a la dinámica que tienen los impuestos y así también las otras fuentes de financiamiento que generan las entidades también, ¿verdad? ¿Y cómo es que haces el pago? ¿Cómo discriminas lo que no pagas? ¿Cómo haces lo que no ejecutas? ¿Cómo le pone un techo el Ministerio de Hacienda al gasto de un ministerio en particular o de una repartición en particular? Bueno, acá hay que entender, Manuel, que existen dos modalidades, ¿verdad? Básicamente las entidades de la administración central operan a través del Tesoro, que es administrado por el Ministerio de Hacienda, y las descentralizadas tienen sus propias tesorerías, ¿verdad? Donde sí hay mayor control por parte del Ministerio de Hacienda es sobre aquellas que operan a través del Tesoro, a través de una herramienta que es el plan de caja, que lo va asignando a las entidades de manera mensual y en base a la dinámica de los ingresos. El plan de caja básicamente determina lo que tenés, ¿verdad? Así mismo. Lo que hay en caja en el... Sin embargo, las entidades centralizadas que tienen sus propias tesorerías, la única restricción que puede imponer el Ministerio de Hacienda a través del plan financiero, ¿verdad? ¿Y cómo funciona esto en el caso, por ejemplo, del Poder Judicial o del Poder Legislativo? Mira, hoy el Poder Judicial y el Legislativo tienen una excepción de aplicarle estas herramientas, por más que el Ministerio de Hacienda sea el que financia los gastos principalmente del Poder Legislativo y una parte del Poder Judicial, porque ellos también generan sus propios recursos. Ellos se exceptúan a través de la ley de presupuesto de estas dos herramientas que te mencionaba, que es el plan financiero y el plan de caja. Justamente esta es una de las discusiones que pusimos sobre la mesa en una de las primeras reuniones que hubo entre los presidentes de los poderes, ¿verdad? Que para el presupuesto del año que viene, principalmente en lo que hace a la fuente 10, que son los recursos tributarios, estas herramientas puedan ser aplicadas también a estos dos poderes del Estado. Esto es como, a ver, básicamente la historia funciona de la siguiente manera. Yo tengo un valor presupuestario, vamos a suponer 1000 de cualquier producto, y el Ministerio de Hacienda dice, yo no sé si voy a recaudar 1000, posiblemente no llegue a recaudar 1000, lo que voy a recaudar son 900, según las proyecciones que pueda tener. Eso es lo que se llama el plan financiero, y es un plan básicamente mensualizado, ¿verdad? Donde yo digo, tal mes va a ser tanto y tal mes va a ser tal otro monto. Después tengo lo que efectivamente recaudo, ¿verdad? Lo que efectivamente me entró, lo que efectivamente me pagaron en conceptos de cualquier ingreso determinado, y eso es el plan de caja. Entonces, sería bueno que expliques cómo es el proceso de pago que se hace a una entidad. Yo tengo un presupuesto, puedo decir Ministerio de Educación, para una inversión en software, por decir algún tema en el tema educativo, y eso va a estar sujeto a que tenga plata, que va a definir el plan financiero, va a definir a que la plata me entre, que es el plan de caja. ¿Y ahí qué hace el Ministerio de Hacienda? Básicamente, para entender, ¿verdad? El proceso de ejecución del presupuesto se inicia con el plan financiero, o sea, un ministerio, como dijiste, puede hacer un llamado a una construcción o a una compra de un bien cuando tiene la cobertura del plan financiero. Hace todo el proceso, adjudica a una empresa, firma contrato, empieza la etapa de provisión del bien o del servicio o de la construcción, y para el pago efectivo de ese compromiso ya entra la herramienta que es el plan de caja, ¿verdad? Que, como dijiste, es la que marca, digamos, la disponibilidad de recursos de la tesorería. Entonces, el Ministerio de Hacienda va regulando ambas herramientas, ¿verdad? Si hay una proyección de que los ingresos, así como mencionaste, no se van a llevar adelante en base a lo que está en el presupuesto, se va ajustando el plan financiero. En base a eso las entidades se comprometen, pero la etapa de pago la marca el plan de caja, ¿verdad? Yo recuerdo cuando entro al ministerio, cuando vos entras al primer curso de la facultad, medio en la primera clase de Economía 1, te dan la definición de economía y te dicen, la economía es la administración de recursos escasos y necesidad ilimitada. Creo que no hay lugar donde se sienta más eso en el Paraguay, posiblemente, que en el Ministerio de Hacienda. ¿Cuáles son las posiciones, Humberto, que tiene el Ministerio de Hacienda con relación a cuáles son qué recursos van a ser aplicados a qué necesidades
en particular en este presupuesto? ¿Cuáles son los ejes sobre los cuales se quiere montar la gestión del Estado durante este año? ¿Cambió en algo? ¿En qué cambió, si es que cambió en algo? Muy bien, Oscar hace rato comentaba justamente que el presupuesto cambió, digamos, su forma de preparación. Eso es un elemento muy importante. Nosotros cada año discutimos eso que vos mencionás, el tema de las prioridades en el margen. Quiere decir, cuánto más vamos a recaudar y ese adicional que se recauda, porque cada año se recauda más porque hay crecimiento de la economía, hay inflación y eso significa que se recauda más. Nominalmente el fisco recauda más cada año. Y lo que muchas veces nosotros discutimos es solamente qué hacemos con ese adicional, ¿verdad? Porque el resto finalmente, el gasto es rígido mayormente. Recordemos ahí salarios, servicio de la deuda pública, jubilaciones, ya te lleva una gran parte del gasto que es rígido, no puede hacer nada. Entonces, lo que voy a hacer realmente es definir las prioridades en el margen con ese ingreso adicional en donde vamos a gastar, ¿verdad? Este presupuesto le da mucho énfasis al tema de educación, al tema de salud, el tema de seguridad. El salario profesional docente es uno de los elementos principales, y bueno, estamos hablando que en educación tenemos un crecimiento del 6,5%, en salud del 5%. Y lo que yo quería decir ahí, Manuel, es que bueno, estas son las prioridades de este año, pero como decía Oscar, nosotros tenemos una nueva matriz presupuestaria que busca justamente hacer la evaluación de los programas públicos en función de sus resultados. Y lo que nosotros esperamos es que este sea el último año que nosotros hablamos de los cambios en el margen, y que al año siguiente, cuando empecemos a discutir el presupuesto, evaluemos cada programa desde cero en función a sus resultados. En función de ahí, entonces probablemente podamos ir mejorando la calidad del gasto público de manera más acelerada. ¿Cómo es ese proceso? Ese proceso de evaluar un programa. Mira, este proceso comenzó desde cero, ¿verdad? Desde la planificación, desde la elaboración de los programas presupuestarios. Porque hasta hoy, Manuel, los presupuestos no nos dicen mucho de cuál es el resultado que busca un ministerio, ¿verdad? ¿Se gasta? Se gasta, más bien te refleja qué gasto va a hacer ese ministerio, pero no te dice para qué ni qué resultado se busca con eso. Entonces, ese trabajo que iniciamos con cada una de las entidades fue realmente un trabajo profundo de años que estamos llevando adelante y que por fin se pudo llevar en su totalidad o en un 100% para el presupuesto 2020, ¿verdad? Este presupuesto por resultados incorpora indicadores, y son estos indicadores los que nos van a permitir a nosotros poder evaluar el cumplimiento o no de los resultados o los avances que hayan tenido los distintos programas presupuestarios. Entonces aquí la clave son, uno, que estos programas presupuestarios realmente reflejen cuál es el problema que se quiere atender o qué bien o servicio se va a proveer, los indicadores que nos van a decir el grado de avance de ese programa y por supuesto la evaluación, ¿verdad? Esa evaluación va a estar a cargo del Ministerio de Hacienda y como dijo Humberto, es un proceso que va a ir mejorando año a año. Hay que acordarse que para el 2021 todavía no vamos a tener el 100% de la información del presupuesto del 2020 porque como sabes el inicio de un proceso presupuestario ya comienza en abril del año anterior, ¿verdad? O sea, este presupuesto que presentamos para el 2020 ya comenzó en abril de este año, entonces ya no tendríamos toda la información de lo que de la herramienta de presupuesto por resultado, pero sí para el 2022 ya tendríamos información plena del cumplimiento o no de los objetivos y poder evaluar y redireccionar recursos hacia aquellos programas que se consideren prioritarios o donde se vea que hay que reforzar, digamos, con recursos financieros, ¿verdad? Pero a ver si no entendemos. Básicamente la idea sería, creo que tenemos uno sobre educación básica, ¿verdad? Sí, sí, porque lo que pasa es que la gente tiende a pensar, cuando veo resultados, es ejecución presupuestaria, ejecución financiera, no es eso. Lo que acá se busca justamente instalar es qué vos entregás con el presupuesto. ¿Cuál es tu resultado en cuanto a indicadores, por ejemplo, retención escolar, tasa bruta de escolaridad de la educación inicial y cosas así, ¿verdad? Creo que uno más, ¿verdad? Así O como más, decía... otro más. Sí. Esto. Así Esto, por ejemplo, son los problemas que identificó el Ministerio de Educación. Ellos identificaron estos problemas. Eso es importante, como te decía, es un trabajo que se hace con cada una de las entidades. Los programas presupuestarios son diseñados por las entidades. Nosotros les asesoramos en el desarrollo de la herramienta, pero son ellos finalmente los que generan la información para cada programa. ¿Cómo sería este caso completo? Entonces, para el presupuesto 2020, el Ministerio de Educación plantea la solución a 4 problemas, ¿verdad? Uno, ellos ven un limitado acceso de niños del prejardín y jardín de infantes, ven un limitado acceso de los jóvenes a la educación,
ven el bajo desempeño de los estudiantes de educación escolar básica y media y ven una baja permanencia y culminación de la enseñanza. Ahora, ¿qué plantea el Ministerio de Educación para atacar cada uno de estos problemas? En la siguiente lámina podemos ver que para el limitado acceso ellos desarrollan cuál es la situación actual, nos dicen cuánto dinero van a invertir. O sea, hoy hay solamente 12.000 niños de 3 años que acceden al prejardín. Así mismo. La Y educación 46 inicial que acceden al jardín. La Así educación mismo. inicial es un tema muy importante. O sea, estamos más o menos que en prejardín y jardín hay solamente 55. Hay un 45% de niños que no vienen al jardín o A la al inicial. prejardín. Ujú. Así mismo. ¿Verdad? Y nos marcan también ellos qué resultados esperan al cierre del 2020 y cuánto dinero plantean invertir en esto. Obviamente debajo de esto otra vez se desagregan acciones concretas, o sea, qué va a hacer para lograr este incremento, y ahí desarrollan una serie de actividades que va a cumplir el Ministerio de Educación para llegar a estos resultados Pero esperados. acá hay ¿verdad? una cosa que no entiendo. Dicen incremento bruto de la escolaridad, abajo a la derecha. Incremento bruto de la tasa de escolaridad de prejardín y jardín de 32 a 35. ¿De dónde sale el indicador de 32 a 35? Mira, entiendo que es en base a la situación actual, ¿verdad? Ellos plantean ese crecimiento para el año que viene, ¿verdad? Parte de una situación base, y de esa situación base plantean ese crecimiento para el año Y van a 2020. gastar unos 35 millones de dólares en conseguir eso. Así mismo. Y esto tiene un nivel de detalle, obviamente, Totalmente, en algún lugar, ¿verdad? totalmente. Hoy Hoy, por vamos a ejemplo- hacer A, B, C, D. Por ejemplo, Manuel, vos mirás el presupuesto de educación y te dice que va a comprar kits escolares, te dice que va a gastar en alimentación escolar, pero no te dice para qué, ¿verdad? Entonces, obviamente el trabajo de presupuesto por resultado fue alinear esos gastos que hace cada ministerio y preguntarle qué objetivo vos estás persiguiendo con este gasto y de qué situación inicial partís y a qué situación final pensás llegar al cierre del ejercicio, ¿verdad? Entonces, aprobás este presupuesto, Sí. ¿verdad? Tenés estos números, gastaste los 35 millones de dólares durante todo el año 2020, 20. ya sería en este caso, ¿verdad? 2020 no te subió el 32%, se quedó en 33%, no alcanzaste el número de 35%. ¿Qué pasa? Y ahí entra todo el proceso de evaluación, ¿verdad? En conjunto con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda se va a sentar y empezar a preguntar qué pasó, ¿verdad? ¿Por qué no lograste el objetivo? Y ahí seguramente el Ministerio de Educación tendrá alguna explicación e ir viendo si es falta de recursos o está mal diseñado el programa, o sea, una serie de cuestiones que van a ir saltando durante todo este proceso. Que esto es un inicio, Manuel. Esta información antes no existía en el presupuesto, a partir del 2020 va a existir y nos va a permitir ir desarrollando ese ejercicio de Bueno, ir pero viendo. esa evaluación va a ser en el año 2021, ¿verdad? Así mismo, así mismo. 2021, sobre el resultado del 2022, y va a afectar la modificación del presupuesto 2000. Para el 2022 ya 2022, ¿verdad? tendríamos Así sería, un ¿verdad? año pleno de ejecución de la herramienta con toda la información que nos va a permitir realizar ese tipo de análisis, ¿verdad? Y este tema de ir evaluando, básicamente, es muy intensivo en trabajo, ¿verdad? Porque en realidad son estas 100 instituciones que se tiene que hacer. Tiene la gente, ¿cuáles son los Sí, mecanismos que se utilizan? el Ministerio de Hacienda tiene dentro de su estructura la Dirección General de Presupuestos, que es básicamente la que lleva adelante este trabajo. Dentro de la Dirección de Presupuestos existen analistas por cada entidad o por cada nivel de entidad, y actualmente estas personas se dedicaban más a cuestiones operativas, ¿verdad? A hacer las famosas reprogramaciones, o sea, se perdía más tiempo en hacer las cuestiones operativas de mover de un mes a otro, de un objeto del gasto al otro, pero ahora esas mismas personas que fueron capacitadas para el efecto ya no van a perder mucho tiempo en eso, sino que van a tomarse el tiempo de poder evaluar el desarrollo o la evolución, digamos, de cada uno de estos indicadores o de cada uno de estos programas que se propone cada entidad, ¿verdad? Entonces, eso también es un cambio importante con esta herramienta que le da más flexibilidad a las entidades de ir moviendo su presupuesto sin necesidad de pasar por un decreto o por algún tipo de norma, porque al estar dentro de un programa presupuestario, ellos internamente pueden ir decidiendo de cómo ir moviendo de un objeto del gasto al otro. O sea, si ellos dicen, en vez de gastar en viáticos, estoy viendo que me está faltando dinero para comprar insumos para X razón, entonces eso ya va a ser
mucho más dinámico y las propias entidades van a poder tomar ese tipo de decisiones, cosa que hoy depende de una resolución del ministro o de un decreto del Poder Ejecutivo, en algunos casos inclusive de la ley, ¿verdad? Entonces, una ventaja también de esta herramienta al cambiar la estructura también hace que cambie la dinámica de ejecución. Y eso ya está incorporado dentro de la ley, del articulado de la ley de Así presupuesto, mismo, así ¿verdad? mismo. O sea, hay un cambio importante también en el Totalmente, articulado de la ley. totalmente, ¿verdad? Claro, porque Bueno, sí. Creo que esta es una discusión extremadamente interesante para poder entender realmente cómo son los cambios que se están dando. Vamos a un corte y vamos a seguir hablando después con nuestros invitados de hoy. Seguimos con nuestro programa hoy hablando de la ley de presupuesto y quiero hablar un poco de los ingresos, ¿verdad? Quiero hablar un poco de qué es lo que está pasando. Hay un crecimiento de los ingresos en el presupuesto de este año. ¿Cómo es el tema, Humberto? Sí, efectivamente tenemos la perspectiva de un moderado crecimiento de la recaudación, que digamos que en términos nominales estamos hablando, creo, Oscar, de unos 60 a 80 millones de dólares de recaudación adicional por el efecto del crecimiento nominal de la economía. Sin embargo, lo que se hizo además de eso es tratar de redireccionar otros recursos de manera tal a poder disponer de mayor nivel de recursos para educación y para salud. Pero si nos vamos a lo que tiene que ver con el financiamiento, tenemos justamente en esta diapositiva la composición del presupuesto y ahí vemos que el 31% de los ingresos que sostienen al presupuesto viene de los impuestos, otro 30% de la deuda y otro 39% de los recursos propios. Algunos se quedan con esta imagen y dicen, pero qué poco se financia con impuestos. Lo que pasa es que acá estamos sumando empresas públicas, por ejemplo, o tener lo que es la facturación de Petropar o Ande, que son empresas públicas muy grandes. Y también tener el endeudamiento de Petropar o Ande, ¿verdad? También tener exactamente los endeudamientos de las empresas públicas que están metidos ahí. Entonces, lo que es recaudación tributaria, estamos hablando de unos 4.200 millones de dólares más o menos, que es lo que se prevé para el año que viene. Cuando hablamos de administración central, hoy, ¿cómo es la torta? Esta misma torta, pero solamente para administración central, estamos hablando de más o menos un 60% o 65% de impuestos. Así mismo. ¿Qué entra en el resto? Y en el resto te entra, hay entidades de la administración central que también generan sus recursos. Hay ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Obras por el cobro de peajes, o el Ministerio de Salud por algún arancel o cuestión. O por multa. O por multa, o lo que sea, que también generan sus recursos que nosotros le denominamos fuente 30. Y obviamente ¿Eso cuánto sería dentro de administración central? Y es muy bajo, ¿verdad? No tengo muy claro los números para el año que viene, pero no es relevante. Obviamente los recursos de impuestos y los recursos del endeudamiento son los que marcan, digamos, el financiamiento de la administración central, de las binacionales. Totalmente, ¿verdad? eso nosotros consideramos como recursos del tesoro, ¿verdad? Todo lo que las binacionales transfieren, de los cuales en el caso de los royalties el 50% le corresponde a la administración central, o sea, al tesoro, y el otro 50% se distribuye entre gobernaciones y municipios, y también una parte del FONACIDE que le corresponde a la tesorería, ¿verdad? Entonces eso también forma parte de los recursos del tesoro. FONACIDE son las compensaciones por pago de energía eléctrica que también van al fondo especificado dentro del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Pero acá es importante, Manuel, lo que mencionó Humberto, ¿verdad? Si uno ve los ingresos tributarios que hoy están dentro del presupuesto y lo compara contra los ingresos tributarios que hemos presentado, hay un crecimiento, como dijo Humberto, moderado en torno al 2%, lo que nos permitió generar unos recursos adicionales que evidentemente eran insuficientes para poder cumplir incluso con algunas disposiciones legales, ¿verdad? Estamos hablando de esos 60 millones. ¿verdad? Así mismo, como sabes, Manuel, hay cuestiones como los salarios de las fuerzas públicas, policías, militares, las jubilaciones, las pensiones, cuyo crecimiento está atado al crecimiento del salario mínimo. Entonces, si sumamos todo eso, más algunos otros compromisos que se asumieron para el año que viene, como las elecciones municipales que tienen que ser realizadas ya con urnas electrónicas y lo del salario básico profesional, estamos hablando de más de 200 millones de dólares. Entonces la pregunta es, ¿de dónde salió el resto? ¿verdad? Entonces ahí
va un poco lo que mencionó Humberto, fue un trabajo realmente arduo y por eso te decía también doblemente desafiante, porque tuvimos que entrar a mirar entidad por entidad, espacio por espacio, para poder generar esos recursos adicionales, ¿verdad? ¿Y de dónde, por ejemplo, En ese sacaron sentido, plata? por ejemplo, eliminamos más de 2.400 categorías administrativas del presupuesto que nosotros veíamos que año a año eran cargos vacantes que pasaban a inflar, digamos, el presupuesto, pero que no eran utilizadas por las entidades, ¿verdad? Entonces, en una primera etapa consideramos prudente avanzar sobre esa eliminación de categorías administrativas y eso nos permitió generar casi 40 millones de dólares, ¿verdad? Y así otro tipo de medidas como ajustes en los gastos de viáticos o algunos tipos de gastos denominados superfluos. O sea, rascando, sacaste 240 millones de dólares. Así mismo, ¿verdad? Unos mangos son, ¿verdad? Que es un ejercicio que cada año es más complejo, porque esto es algo que el Ministerio de Hacienda lo viene realizando hace años, ¿verdad? Por eso muchas veces cuando la gente habla de que existen aún muchos gastos superfluos, definitivamente sí, pero nosotros vemos que cada vez los espacios son menores, ¿verdad? Pero obviamente estamos haciendo ese ejercicio de manera permanente y cada año, ¿verdad? Oscar, ¿cuánto era el crecimiento en lo que es gasto con fuente 10 solamente? Gasto con fuente 10 crece creo que en torno al 6%, Sí. es muy bajo, ¿verdad? Yo creo que hay un elemento importante ahí, que el presupuesto total de este Gasto proyecto. con fuente 10 básicamente Sí, es recaudación. Recaudación, el gasto tributa. que se financia, ¿verdad? Que se paga con recaudación tributaria. Pero un elemento importante para que la ciudadanía entienda bien esto es que nosotros esperamos un crecimiento el año que viene de la recaudación, pero el presupuesto prácticamente es el mismo, digamos que en relación a este año, ¿verdad? Porque el crecimiento de este proyecto de presupuesto 2020 contra el presupuesto vigente de este año, del 2019, es apenas un 2%, ¿verdad? ¿Dónde está esa diferencia? Entonces uno dirá, no, lo que pasa es que este año nosotros estamos recaudando muy por debajo de lo que se estimaba al comienzo del año, por el impacto que tuvo la situación que ya hablamos antes, ¿verdad? Se habló en los programas anteriores de la situación de la recaudación aduanera particularmente y el impacto que tiene, por supuesto, la desaceleración económica en la recaudación. Entonces, el presupuesto es básicamente el mismo. Hay un crecimiento de los tributarios que tiene que ver, digamos, con lo que efectivamente nosotros creemos que vamos a recaudar contra el cierre de este año, ¿verdad? ¿Dónde crees que van a haber incrementos tributarios? ¿En qué área? Bueno, el crecimiento estaba distribuido ahí, ¿verdad? En el impuesto a la renta probablemente no vayamos a ver... ¿Ya se va a implementar la ley cuasi aprobada del Congreso? Es probable que ya haya algún ingreso de ese lado en lo que tiene que ver con el IVA. Si recordamos lo que tenía que ver, el IVA prácticamente no se modificaba, pero sí estaba el tema de la no devolución de los créditos al sector agroexportador, ¿verdad? Eso podría eventualmente generar algunos recursos, pero queremos ser ahí conservadores con eso. Y por supuesto, si la economía se recupera como esperamos que vaya a ocurrir, vamos a ver más recaudación del lado del IVA, seguramente con la recuperación del comercio, vamos a ver más recaudación también por el lado de los aranceles, ¿verdad? Otro indicador también, Manuel, que la gente maneja comúnmente es la relación de ingresos tributarios con salarios, ¿verdad? Entonces ese indicador, si bien tiene un pequeño crecimiento para el presupuesto del año que viene, más bien se debe por dos factores. Uno, que menciona Humberto, el tema de los ingresos tributarios, pero por el otro, ese crecimiento que se da también está explicado exclusivamente por tres áreas, ¿verdad? Que son las que te mencionaba, que están atadas a disposiciones legales. Los salarios de los policías y los militares tienen que necesariamente tener un crecimiento igual a la inflación. Y por otro lado... Eso es por ley también. Por ley, lo del salario de educación. Y por último, también el crecimiento que está teniendo este año el sector salud con la contratación de mayor personal de blanco, que obviamente va a tener un impacto del año completo para el 2020. Entonces, los incrementos en salarios que se están dando para el año que viene exclusivamente están centradas en estas tres áreas, ¿verdad? Salud, educación y fuerzas públicas. Hay una cuestión también que es importante, que creo que la gente conoce poco también. Dentro del presupuesto está metido todo el tema jubilatorio del funcionario público, ¿verdad? Sí. Lo que se llama la famosa caja fiscal, como se la conoce, ¿verdad? Ahí vos tenés un fondo, en realidad una cuenta del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? O una subcuenta del Ministerio de Hacienda tal vez hoy, donde pones las jubilaciones que le vas descontando a los funcionarios públicos y tenés los pagos que le vas haciendo a los jubilados de la función pública. ¿Cómo se encuentra esta caja fiscal? Básicamente, Manuel, la caja fiscal podemos dividirla en dos grandes grupos, ¿verdad? El sector civil,
donde están los activos y los jubilados de la administración pública. Nosotros, funcionarios públicos, aportamos a esa caja. También están, ahí también están, por ejemplo, los docentes. descentralizados. No. La mayoría de las empresas públicas aportan al IPS, ¿verdad? Existe todavía funcionarios, los más antiguos, digamos, siguen aportando a la caja fiscal, pero después eso fue migrando ya prácticamente exclusivamente al IPS, ¿verdad? Por otro lado, le tenés a los del área del Poder Judicial, que también aportan a esta caja, y también las del Poder Legislativo, los funcionarios administrativos y finalmente los docentes, ¿verdad? Entonces, esta caja, si bien es superavitaria, uno de estos grupos, que es el docente, es deficitaria en unos 30 millones de dólares aproximadamente al año, que se financia con los ahorros o los excedentes de las otras cajas, ¿verdad? ¿Cuántos docentes hay más o menos hoy? Docentes activos están en torno a los 80.000, ¿verdad? Eso, por ejemplo, es lo que figura dentro del anexo de personal, ¿verdad? Y entonces, básicamente este sector civil, los no docentes, le están subsidiando su jubilación a los docentes. Asimismo, por las condiciones particulares que tiene su jubilación. Ellos se jubilan con una edad y con unos años de aporte inferior al resto del sector civil, ¿verdad? Y por el otro lado le tenés al sector no civil, donde están las fuerzas públicas, los policías y militares, y esta caja es claramente deficitaria en torno a los 180 millones de dólares por año, pero aquí ese desfinanciamiento lo pagamos todos con impuestos, ¿verdad? ¿Por qué es tan deficitaria la caja no civil? Y una de las razones es obviamente también las condiciones particulares que tiene en cuanto a edad y años de aporte. Como vos sabés, estos son sectores donde se jubila o donde pasa a retiro la máxima autoridad, y toda la camada de ese comisario o de ese militar tiene que pasar a retiro independientemente a la edad y a los años de aporte. Y después también otras cuestiones relacionadas a la ley que te mencionaba. No solamente los activos están indexados a la inflación, sino también los pasivos, ¿verdad? Entonces ellos automáticamente cada año van teniendo este aumento salarial en base a este indicador, ¿verdad? ¿Cuánto más o menos, cuánto es el aporte hoy de un funcionario y cuánto es el porcentaje de su salario que cobra un jubilado? En promedio, digo, ¿verdad? 16% del aporte. El aporte es igual para todos. Igual el para aporte sí. es igual para todos. La diferencia está en las condiciones de años de aporte, de la tasa de sustitución, como así también en la edad de jubilación, ¿verdad? Hoy el funcionario administrativo tiene que aportar 40 años, tiene que tener como mínimo 62 años de edad para acceder a una jubilación. Pero no un maestro. No, de la administración central, ¿verdad? Nosotros tenemos que aportar 40 años y jubilarnos después de los 60, y ahí podemos tener una tasa de sustitución cercana al 90%, ¿verdad? Sin embargo, el maestro... O sea, una tasa de sustitución se entiende básicamente por promedio el de tu- porcentaje del salario. del que salario, cobras. así mismo, ¿verdad? Sin embargo, estos otros ¿Ustedes sectores... saben que un maestro en Paraguay se puede jubilar a los 42 años? Sí, no tiene requisito de edad. No tiene requisito de edad, Sí. tiene que tener una cierta cantidad de hijos. Yo conozco maestros jubilados de 43 años. Imagínate lo que es esto también para el Estado paraguayo. Nosotros, vos te recibiste de magisterio después de estudiar 4 años al recibirte del colegio, ponerle a los 22 años. Enseñaste hasta los 42, cuando aprendiste a enseñar te jubilas. Y tenés que ser mecánico, tenés que ser costurera, no sé, otra cosa que no sea maestro porque no hay capacidad de... Este es el tipo de cosas que tenemos en nuestra caja fiscal. ¿Cómo hacemos con la caja fiscal? ¿Qué deberíamos hacer con la caja fiscal a criterio de ustedes? Y hay que hacer una revisión integral, ¿verdad? Justamente el mandato... Porque esto no es sostenible. En el largo Esto no es plazo esto no es sostenible. Recordemos que Brasil está enmarcado justamente en una discusión de la reforma de su sistema de seguridad social, donde también hay segmentos importantes de los funcionarios que se podían jubilar con menos de 50 años de edad. En el caso de Brasil, creo que era algo así como más de un tercio de todo el gasto tenía que ver con el tema de pensiones, y ellos están discutiendo esa reforma. Nosotros acá tenemos que hacer lo mismo. Tenemos una situación de déficit actuarial hacia adelante, que se calcula más o menos un déficit del orden cercano a los 50% del PIB más o menos. Eso es, por supuesto, los déficits que se esperan en los próximos 50 años traídos a valor Acumulado. hoy. Sí, acumulado, traído a valor hoy, ¿verdad? Eso es grande, es mucho, implica que hay un problema en donde hay beneficios que van más allá, ¿verdad?, de los aportes que están realizando. Porque digamos que en el fondo esta caja es como un sistema de reparto. Un sistema de reparto es yo
colecto los aportes de los trabajadores activos y tengo que dividir eso en parte igual entre los que están en edad de jubilación, ¿verdad? Pero muchas veces esto no alcanza y eso es lo que está pasando ahora y vamos a empezar a verlo de manera creciente, especialmente con estas últimas leyes que se aprobaron para la jubilación médica, que establece un nuevo régimen especial para la jubilación médica, por ejemplo. Vamos a empezar a ver que se acelera el gasto de pago de jubilaciones, pero tus ingresos de aporte de los trabajadores activos va a quedar corto, ¿verdad? Entonces hay que hacer una reforma integral, hay que revisar los esquemas de aportes y de beneficios. En un sistema de reparto no tiene mucho sentido que tengamos regímenes especiales. Tenemos que tener, por supuesto, un pilar solidario donde haya unas jubilaciones mínimas acordes, digamos, que a la realidad. Hoy tenemos jubilaciones mínimas muy bajas en algunos casos. Tenemos que tener un pilar contributivo fuerte. Aquellos que tengan ingresos más altos y quisieran ahorrar más para la jubilación tendrían que poder hacerlo. Entonces acá hay que hacer un nuevo diseño del sistema, velando por su sostenibilidad, ¿verdad? Porque no puede ser que finalmente todos los paraguayos tengan que soportar la carga de un sistema jubilatorio y funcionario público que sea deficitario, ¿verdad? Pero esta es una historia repetida en muchos países, ¿verdad? Lo de Brasil es una historia, creo que si pensamos en Europa, estos números son básicamente inmanejables en países como Francia o en países como España o Alemania, Italia, etcétera, etcétera. ¿Cómo deberíamos encarar la solución a este tema? ¿Cómo podemos generar un superávit que haga que los propios sectores se vayan administrando entre sí? ¿Es la única solución subir la edad jubilatoria de ciertos sectores? Por ejemplo, el sector de maestros, que es un sector que se jubila muy joven, o cómo deberíamos encarar esto. Sí, mira, como dijo Manuel, esto hay que hacerlo un análisis profundo y como mencionó Humberto, hay un mandato ya de la presidencia y del ministro de avanzar en el análisis del sistema y lo estamos trabajando conjuntamente con algunos organismos multilaterales y la idea de tener una propuesta inclusive ya de reforma de la caja hacia finales del año. Ese es el gran desafío que tenemos y obviamente ahí vamos a ir viendo primero cuál es el modelo al cual vamos a apuntar y después finalmente ir definiendo esos parámetros que mencionás en base a cada particularidad de cada uno de los sectores, ¿verdad? Seguimos con esta discusión extremadamente interesante sobre cómo se administra el dinero que es de todos en el Estado. Vamos a un corte y seguimos con el programa. Seguimos con nuestro programa de esta noche sobre el tema de presupuesto. Quiero hacerle una pregunta muy directa. ¿Dónde le aprieta el zapato al Ministerio de Hacienda? Porque no hay plata para todo. ¿Cuáles son los peores lugares? ¿Dónde no se pueden resolver los problemas? ¿Dónde está todo trancado? ¿Dónde se podría...? No sé qué hacer sinceramente para mejorar, pero ¿cuáles podrían ser vías de solución de estos problemas? Mira, con relación a tu pregunta, Manuel, obviamente las áreas que más presión le generan al fisco son las áreas de educación y salud, ¿verdad? Que como sabes hay muchas demandas insatisfechas de la población y todos los recursos que se vayan destinando de manera adicional cada año son definitivamente insuficientes en base a lo que uno escucha en la calle, ¿verdad? Entonces, claramente esos son los dos sectores que más presión. Además, en el tema de salud la población va envejeciendo. Todos los años la población va subiendo y tiene su que nivel de edad ser media, ¿verdad? y tiene que ser recursos genuinos, o sea, porque todo esto se financia con recaudación tributaria y en la coyuntura en la que estamos, ¿verdad? La recaudación está floja, entonces ahí evidentemente es un lugar donde aprieta el zapato. Claro, y casi 70% de la población está vinculada a esto, ¿verdad? Y básicamente pues vos tenés un sector del solo el 20% de la población que está, digamos, en algún sistema de pensión, médico, de seguro médico, y el 80% te mete presión al sistema público, ¿verdad? Entonces, obviamente estas son cuestiones que hay que avanzar en estas grandes reformas que tenemos como desafío, el tema de seguridad social y definitivamente definir también el sistema de salud que queremos, ¿verdad? ¿No tendríamos que mandar todos los funcionarios públicos al IPS? Es una opción. Estamos evaluando justamente el tema del seguro médico. Seguro va a ser un gran tema de discusión otra vez en el Congreso, el tema del seguro médico. Creemos que hay espacio de mejora en la eficiencia. Estamos trabajando en un esquema único para contratación de seguro
como una primera etapa de mejora, digamos que en la forma en que el Estado contrata estos servicios, porque a corto plazo, digamos que la opción del IPS, digamos que va a ser un poco difícil por lo que tiene que ver con la demanda adicional que va a tener el IPS si de un día para otro lo ponemos a los funcionarios públicos ahí en el IPS. Entonces, lo que se busca es mejorar la eficiencia de lo que hoy se gasta y hacia adelante en las opciones de reforma, el abanico de opciones, hay varias opciones ahí, entre ellas es la de ir finalmente al IPS, ¿verdad? Pero al final el IPS podría convertirse también en un organismo que reparta dinero, ¿verdad? Y que promocione, digamos, la generación de hospitales privados que sean financiados con dinero público del IPS. Así funciona el NHS en Inglaterra, por decirlo, ¿verdad? Es toda una recaudación que va a un organismo que sería el IPS paraguayo, y eso va haciendo la gente sus hospitales y se le van asignando, digamos, temas en función a las necesidades que va teniendo el sistema total, y funciona mucho más eficientemente. Porque la verdad que uno ve los resultados de IPS y los resultados de IPS son extremadamente lentos, ¿verdad? De alguna manera es similar también por lo poco que conozco también yo el tema al modelo uruguayo, ¿verdad? Donde hay un sistema público, pero en realidad es proveído por privados, ¿verdad? Donde son todos hospitales del sector privado. Y ahí justamente viene el tema de la reforma de todo lo que tiene que ver con salud. El énfasis en las unidades de salud familiar está también en el presupuesto del crecimiento que se espera tener ahí, que eso es muy importante para el tema de medicina preventiva. Pero lo que tiene que ver con los servicios de salud, definir una cesta de qué es lo que te va a entregar el sistema de salud, por un lado, ¿verdad? Por otro lado, en el tema de los seguros de salud, definir qué te cubre, ¿verdad? Entonces, en función a eso también mejorar la contratación de los servicios públicos, ¿verdad? ¿Y en educación? Y en educación también tenés desafíos importantísimos. Uno, obviamente, es la calidad de la educación que brinda y eso está atado, digamos, a los salarios que debería pagar el ministerio a los docentes, ¿verdad? Si bien hoy se está avanzando en un proceso de mejora de ese nivel salarial, eso también debe ir acompañado de un proceso de evaluación y de... A mí hay una cosa que me impresiona del sector educativo en Paraguay. Nosotros, con nuestro presupuesto de educación, lo que hacemos es reproducimos el aparato de Stroessner. Stroessner, yo no sé si la gente más vieja se acuerda, Stroessner se dedicaba a inaugurar escuelas, ¿verdad? Y habría escuela en cualquier lugar, en cualquier compañía había una escuelita, que hoy siguen siendo escuelas a las que se le cae el techo, se mueren los niños, están al aire libre, etcétera, 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 ¿verdad? Yo he visto otros países, Argentina entre ellos, que en una localidad determinada tenía una escuela, una sola escuela. Incluso los vecinos contribuían con ripio para arreglar las calles y el Ministerio de Salud ponía transporte escolar, ¿verdad? Y lo que hacían era ir a buscarle a los chicos y llevarle hasta las escuelas, estas escuelas grandes, bien dotadas, con mucha capacidad. Hoy por hoy deberían ser escuelas con internet, con computadoras, con todo lo que necesita un niño para aprender, y donde también se puedan solucionar problemas marginales o otros problemas como es el caso, por ejemplo, de la alimentación, la calidad de alimentación de los niños y compañía. Este sistema evidentemente no funciona, y te encontrás con escuelas sobre la avenida Mariscal López, casi enfrente al Ministerio de Industria. Hay una escuela que creo que tiene un terreno que vale, no sé, $2 millones o 3 millones de dólares. Escuela República de Panamá, y creo que tiene 30 alumnos. En un lugar, ¿cómo se optimizan estos recursos en general? ¿Por qué no se hace ese tipo de optimización? Tenés un recurso extra vendiendo ese terreno, que yo creo que es un terreno que va a ser muy apetecido por algún comprador potencial del sector privado, porque está en una zona de mucho valor hoy. Y sin embargo, seguimos teniendo la escuelita ahí, estamos navegando en esa agua, casi haciendo plancha, ¿verdad? Para que no cambie. ¿Cómo se puede optimizar esto? Mira, entiendo yo que es un tema muy complejo, Manuel, ¿verdad? Conversando un poco con la gente de educación, ellos están en este trabajo, ellos están haciendo, obviamente, tienen ya levantado todas las escuelas del país, saben cuántos alumnos hay en cada escuela, entonces están trabajando en esa planificación, pero lo que ellos comentan que muchas veces políticamente es muy complicado cerrar escuelas, ¿verdad? Entonces, obviamente, esto debe ir acompañado de todo un proceso de socialización, tanto en las comunidades donde se le va a explicar seguramente que van a tener que cerrar una o dos escuelas, pero va a quedar una mucho más
potenciada o con todos los servicios, pero ellos comentan que no es un trabajo fácil, ¿verdad? No es un trabajo fácil porque hay mucha oposición, tanto de la comunidad como de otros sectores, ¿verdad? Y esto en general, Manuel, tiene que ver también con el proceso del presupuesto, el proceso político, digamos, del presupuesto, ¿verdad? Porque recordemos que esta es la principal herramienta de la política pública, así como vos lo mencionabas al comienzo del programa, pero también es una herramienta sobre la cual hay mucha discusión y en el proceso hay una influencia, por supuesto, también política en el presupuesto, ¿verdad? Ahí un dato que yo resaltaba hace un tiempo atrás en un artículo es que luego de la discusión parlamentaria, el proyecto ejecutivo, ¿no? El proyecto ejecutivo va al Congreso ahora y luego de la discusión parlamentaria, todos los años en promedio, el presupuesto terminaba subiendo 1,1%, ¿verdad? Y muchas de las rigideces tienen que ver finalmente con estas restricciones que vos tenés, ¿verdad? Que tenemos que ir resolviendo como sociedad. En el tema de educación, sin lugar a duda, el tema de las escuelas, hay un problema de microplanificación, porque de repente hay acción que hacen los gobiernos subnacionales que vienen e invierten en una aula nueva y en una escuela que realmente no tiene alumnos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Otras que sí requieren que no lo tienen, ¿verdad? Es un tema, el tema de la educación terciaria, por ejemplo. ¿Cuántas universidades nacionales tenemos nosotros? ¿Cuántas hacen falta? En Coronel Oviedo nomás tenemos como 3 o 4 universidades nacionales. La Universidad Nacional de Asunción, la de Caguazú, la de Villarrica del Espíritu Santo y otras más, me parece. Entonces, esos son aspectos que tenemos que ir corrigiendo, evidentemente, para mejorar la calidad del gasto público. Bueno, vamos a nuestro último corte y después venimos con las conclusiones de nuestro programa esta noche. Y vamos al último bloque del programa de hoy. ¿Cómo está el tema de la deuda dentro del presupuesto que viene? Tenemos un desembolso dentro del proyecto de presupuesto de recursos del crédito público, que así le llamamos en general lo que viene de emisión de bonos o préstamos con organismos multilaterales, del orden de los 1.500 millones de dólares. Eso es más o menos un 14%. 6% de crecimiento. 6%, Inversión pública. 6% de crecimiento. Eso es inversión pública, Sí. pero en desembolso creo que era un poco mayor. En torno al Y- 10-12%. Sí, y lo que tiene que ver con emisión de bonos soberanos, estamos hablando de redondeando 550 millones de dólares para el año que viene, con lo cual estaríamos más o menos alrededor del 22, hoy estamos en el 21 y algo por ciento de deuda total sobre el Producto Interno Bruto y estaríamos por encima del 22, por debajo del 23% del PIB para el año que viene. Una cosa que es muy importante, la deuda, según la Ley de Administración Financiera paraguaya, se puede usar para dos cosas, o para pagar deuda vieja o para inversión. Obviamente, la deuda casi nunca se paga el capital. Lo que se hace el capital es, como le gusta decir mucho a la prensa, es bicicletear, ¿verdad? Entonces, tu tope está muy vinculado a la capacidad que tenés de pagar intereses. Así mismo. ¿Hasta dónde podemos llegar con esa capacidad de tener intereses dentro de este marco presupuestario que tenemos hoy? Y digamos que lo que está hoy en el presupuesto es lo que nosotros razonablemente creemos que se puede Sí, contratar. pero digo en el largo aliento, ¿verdad? Porque En el esto largo. se está usando mucho para hacer inversiones, ¿verdad? La primera partida de bonos soberanos vence en el 2023 Sí. y ahí vamos a tener que hacer una emisión de 500 solamente para cubrir los 500 que se emitieron en Más aquel porque hubo entonces. reapertura, ¿te acuerdas? Claro, Pero sí. 700 y pico, claro, sí. Sí, efectivamente. Esto tiene, por supuesto, un límite. Hay un ejercicio de sostenibilidad de la deuda que, dependiendo de la metodología, te da que Paraguay podría llegar a tolerar un nivel de deuda del orden del 26 al 30% del producto, más o menos. Nosotros estamos más o menos ahora en el 21%, lo implica que tenemos cierto espacio. Pero también hay que ver que nominalmente el nivel de emisión está disminuyendo. Si nosotros tenemos 550 millones de dólares ahora, en este presupuesto este año teníamos 650 y la economía sigue creciendo. Hoy estamos en una desaceleración, pero sigue creciendo, con lo cual la carga, digamos, de esta deuda adicional que nosotros estamos sumando al presupuesto en realidad es menor, ¿verdad? Hay espacio si uno maneja esto de manera responsable, cuidando justamente eso que vos muy bien decías, Manuel, que la otra ancla de estabilidad fiscal tiene que ver con que nosotros no podemos pagar intereses de la deuda con nueva deuda. Lo que sí lo pueden hacer nuestros vecinos, ¿verdad? Argentina
emite nueva deuda para pagar capital e intereses. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que pagar los intereses con recaudación tributaria, ¿verdad? Entonces, otro elemento de estabilidad importante que le pone un ancla al crecimiento de la deuda. Nosotros creemos que estos recursos de financiamiento del presupuesto, recursos de la deuda, toda vez que vos lo manejes de manera eficiente, se vuelve un mecanismo de financiamiento, hasta si se quiere, ordinario, ¿verdad? Toda vez que lo manejes bien. En esencia es un financiamiento extraordinario que uno debería hacerlo todo el año, pero si vos lo sabes administrar, creemos que eso se puede volver en un financiamiento. Como de hecho está ocurriendo, la mayor parte de la inversión pública, o toda la inversión pública hoy día se financia con recursos del crédito público. Le quiero hacer una pregunta muy personal a cada uno. La discusión del presupuesto es una discusión política, obviamente, donde... Pero si ustedes fuesen dictadores supremos de la República y pudiesen decidir qué van a sacar, qué van a hacer, ¿cuál sería el presupuesto perfecto? Ya, Manuel, hay muchas cuestiones por mejorar dentro del presupuesto. O Si querés, yo te puedo decir antes lo que yo relacionadas. pienso. Sí. ¿Verdad? Yo te puedo decir antes lo que yo pienso. Yo me sacaría encima la caja fiscal. Armaría una entidad que sea la caja fiscal, cambiaría todo el sistema de remuneración vinculado a toda la parte jubilatoria. Creo que ahí ya resolvimos un problema gigantesco si podemos hacer esto, ¿verdad? Nos quedamos con este presupuesto bastante más acotado, ¿verdad? Bastante más acotado. Donde posiblemente lo que haría sería una reforma de la ley del funcionario público también. ¿Y la empresa pública? No, verá, todavía no terminó mi pensamiento mágico, ¿verdad? Entonces, yo armo este esquema, reformo la ley del funcionario público, que no le afecta a la gente que está adentro, que le afecta a la gente que va a entrar a partir de la aprobación. En 10 años este país este presupuesto es un presupuesto totalmente distinto. Maestros que se jubilan a los 60, que se dejen de jorobar con jubilarse a los 42, son unos bebés todavía a los 42 para estar jubilándose, ¿verdad? Creo que acá resolvemos algo. Me sacaría encima las empresas públicas. ¿Para qué queremos? Copaco valía 400 millones de dólares en el año 2000. ¿Cuánto vale hoy? Hoy creo que vale un valor negativo posiblemente por el pasivo laboral que tiene metido dentro, ¿verdad? Nos encontramos con que tendríamos que tener un sistema muy eficiente de atraer inversión privada a la obra pública, ¿verdad? Y podríamos generar un sistema de saneamiento, un sistema de una serie de inversiones en todo lo que es agua, que te ayudaría a bajar tu presupuesto en el tema de salud. Mandaría a todos los funcionarios públicos a IPS y haría un convenio con el sector privado, que el sector privado es el que le tiene que meter a la gente a IPS, ¿verdad? Para reformar algunos sectores donde se está entrando mucho. Sectores como la construcción o lugares así que tienen un sistema de jubilación muy complicado. Este es básicamente mi pensamiento mágico, ¿verdad? Esto lo pienso de vez en cuando, si es que yo pudiese hacer todas las cosas sin tener ningún tipo de oposición. ¿Qué le sumarían a esta película? Claramente dijiste, Manuel, cuáles son las áreas. Vos formás parte de la comisión del gasto que conformó el Ministerio de Hacienda y son básicamente estos temas los que estuvimos discutiendo, ¿no? Estos últimos meses. Lo del servicio civil es claramente un lugar donde hay espacio para optimizar, también lo relacionado a compras públicas y obviamente lo que mencionaste de jubilaciones. Yo le agregaría el tema de las estructuras también, ¿verdad? Yo creo que hay espacio y hay que entrar un poco a revisar las estructuras y el contenido, digamos, de cada entidad pública, ¿verdad? Hoy vemos que hay más de 20 secretarías que dependen de la presidencia, que hay más de 16 o 17 ministerios y cada día cada entidad quiere volverse un ministerio donde finalmente uno ve que esas estructuras responden en un 80% a estructuras de apoyo, o sea, administrativas, y solo el 20% responde a una estructura misional, ¿verdad? Entonces, claramente ahí hay algo que no funciona bien. Entonces, eso también es un trabajo que nos encomendó el ministro, ir revisando un poco estructuras, ir viendo qué entidades podían ir fusionándose o ir viendo espacios que hay para consolidar. Tenemos un Ministerio del Desarrollo, pero dentro de esos Ministerios de Desarrollo no se ven claro, digamos, los demás proyectos o programas sociales que administra o que brinda al gobierno y que están dispersos en distintas entidades, ¿verdad? Entonces, para mí eso es un lugar donde hay claramente espacio para optimizar recursos del Estado, ¿verdad? Yo le sumaría eliminar todo este tema de los impuestos cautivos,
que le restan también mucho margen para un mejor manejo financiero de la O tesorería. sea, recaudar para hacer tal cosa. Sí, los selectivos, bueno, ya está particionado un porcentaje para tal cosa, otro para tal cosa. Entonces, eso te resta mucho, digamos que autonomía Mucha para manejo cintura. financiero. Sí. Bueno, la verdad que es una discusión extremadamente interesante. Espero que también a la teleaudiencia le haya gustado. Muchas gracias, Humberto, por venir. Muchas gracias, Oscar, por venir. Realmente es un gusto tenerles acá. Y nos vemos la semana que viene. Este programa es presentado por Itaú, Penner Automotores, Puerto Caacupemí,